Vamos a pasar ahora a nuestra entrevista de esta mañana. En Estados Unidos, una decisión de los demócratas parece echar atrás el cierre de gobierno. Para analizar estas medidas, recibimos aquí en 21 Noticias al maestro Juan Daniel Garay. Él es profesor y especialista en estudios de México, Estados Unidos, por parte de la UNAM. Maestro, muy buenos días. Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias, bienvenido. Pues cuéntenos, ¿qué pasó ayer en el Senado en Estados Unidos? Ayer al punto de las 9 p.m. Los demócratas alcanzaron un acuerdo con los republicanos. Esto trae como consecuencia seguramente un costo político para este partido, pensando justamente en que se había mencionado la posibilidad para que se pudiera reabrir nuevamente el presupuesto, que se permitiera la regularización de los casi 700,000 Dreamers en Estados Unidos. Y bueno, este acuerdo pospone hasta el 8 de febrero el presupuesto y bueno, se considera ya, si bien es temprano señalarlo, una victoria para el presidente Trump y los republicanos. En el caso, maestro, de lo que ocurrió ayer dentro del mismo Partido Demócrata, se vio como una traición. Incluso había quienes señalaban que esta decisión de, creo que eran 18 demócratas que habían decidido votar con los republicanos para destrabar el presupuesto, pues traía nuevamente este sentimiento de miedo, de incertidumbre, nuevamente, porque además, ¿se puede confiar en la palabra de los republicanos? Yo creo que no, y lo dijeron los mismos senadores demócratas de California que votaron en contra de reabrir el presupuesto. Señalan que esta promesa seguramente no se va a cumplir. Recordemos que cuando se había negociado por parte de los demócratas, la mayoría de ellos y un puñado de republicanos, se pensaba presionar justamente en este asunto y bueno, parece que se da marcha atrás. 16 demócratas votaron en contra de esta medida, entre ellos Bernie Sanders, los senadores por California, y bueno, se considera una traición. Maestro, ayer Donald Trump celebró la noticia, pero para entender más, ¿qué es lo que esperemos que pase en este lapso de tiempo, en estos días, de aquí al 8 de febrero, que es el plazo? ¿Qué decisiones importantes se prevé que tomarán? Sí, para empezar, Trump lo tomó como una victoria personal. Contrario a sus características, él no va a liderar justamente esta negociación. El viernes él inicia la negociación, después se retira, se aleja de este protagonismo, pero ahora lo toma como una victoria. Incluso lo señala en su Twitter, ¿no? Justamente que es donde está más activo. Él menciona, ¿no?, que los demócratas entran en razón y bueno, ahora ¿qué podemos esperar de aquí al 8 de febrero? Otras negociaciones, sobre todo muy duras entre demócratas y republicanos, pero ya se percibe justamente que los demócratas van a retroceder, sobre todo porque recordemos que tenemos en noviembre las elecciones legislativas y muchos de ellos ya están considerando, pensando justamente esta decisión, pensando sobre todo que la mayoría de ellos se concentran en 10 estados que ganó Trump y entonces están pensando o mirando hacia las elecciones y bueno, pensando en sus electores. Prácticamente esta decisión parece dar la percepción de que acorralaron a los demócratas, porque si bien es cierto que Donald Trump ha tenido este protagonismo, también los propios republicanos querían cargarle el costo político de esta parálisis gubernamental a los demócratas. Es decir, en términos reales podríamos decir que les hicieron manito de puerco y están acorralados en la negociación. Sí, recordemos que el 87% de la población en Estados Unidos aprueba la regularización de los Dreamers, pero justamente ante el presupuesto y poniendo en la balanza los dos temas, los mismos electores estadounidenses prefieren justamente que se reabra el gobierno y entonces en esa balanza perdieron los demócratas. Ahora, ¿qué esperamos con esto? Que bueno, y justamente un tema que México está involucrado de cierta manera porque los mismos Dreamers podrían verse exiliados hacia México, la mayor parte de ellos. Bueno, México se quedó dentro de este mismo tema y bueno, pues ahí los demócratas tendrán que hacer mucha labor para recuperar la confianza de sus electores y bueno, en este tema no les funcionó la presión. Donald Trump sigue insistiendo en el muro, en querer más dinero dentro de este presupuesto para el muro fronterizo y la seguridad fronteriza. Sí, de hecho, Donald Trump está planteando justamente en esta misma negociación que para la regularización de los Dreamers tiene que pasar necesariamente por establecer este muro. Se está pensando en 118,000 millones de dólares justamente del presupuesto y ahorita ahí va a estar la presión entre los demócratas y los republicanos por ver quién triunfa. Es como un juego de vencidas. Es un juego de vencidas. Pues perfecto, maestro Juan Daniel Garay, muchísimas gracias por esta conversación en esta mañana. Estaremos muy pendientes de lo que ocurre de aquí al próximo 8 de febrero. Lo esperamos próximamente para conocer más del tema. Pues le agradezco mucho su invitación y muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Que pase excelente día y más información.